No hace mucho iba en un colectivo urbano ahí en la provincia de Salta, y un nene como de 4 años más o menos, no le calculo bien la edad, no sube con su papá. Y ni bien sube, no pasó un minuto que el nenito le pregunta a su papá: ¿y cuándo llegamos a la casa de la abuela? El papá: ya llegamos, se acababan de subir. Bueno, no pasó un minuto que el nene le vuelve a preguntar: ¿y cuánto falta? ¿Falta mucho? Y el padre le dice: falta así. Entonces el nene se queda. Bueno, pasa un ratito más y vuelve a preguntar, y el padre dice: falta así. Bueno, parecía en la carita que él tenía cierta satisfacción porque se acercaba el momento. No sé cómo mediría el tiempo, cómo lo relacionaría con su delito, pero para él la respuesta del padre era satisfactoria. Evidentemente se acercaban al destino. No pasó nada, que volvió a preguntar y él le dijo: ya llegamos, ahora en la próxima parada bajamos. Bueno, se le ilumina el rostro al nenito, se prepara y bajaron. Un viaje de 5 minutos que estuvieron arriba del colectivo. Pero vieron, esa característica de ese niño la tenemos todos y no la perdemos nunca. Tenemos esa necesidad de que a veces las cosas que esperamos sucedan incluso antes de lo previsto. Pongan el caso de alguien que se va a casar. No anhela que llegue ese momento, como si por anhelarlo el tiempo se adelantaría. O así cualquier otra cosa que uno espere con ansia, ¿no? Quiere que llegue ya. La pregunta que da título a este tema es muy sugerente. Todos los discípulos de Cristo esperamos algo. Esperamos el cumplimiento de las profecías bíblicas relacionadas con el fin de este sistema. Y algunos llevan un tiempo esperando. Y también es como que quisiéramos preguntarle a Jehová: ¿y falta mucho? ¿Será que Jehová nos responde también de manera satisfactoria? Que en las palabras de Él podemos encontrar cierta tranquilidad y saber más o menos el tiempo que falta, que nos toca esperar. Porque algunos tienen grandes dificultades, algunos tuvieron grandes pérdidas, otros tienen problemas de salud, y quizás en ellos la premura porque pasa el tiempo es mayor, y es comprensible. Bueno, miren, cuando Jesús habló acerca del tiempo del fin, sus propios discípulos, sus apóstoles querían más detalles, es más, querían saber exactamente cuándo iban a pasar esas cosas. Quizás por ahí podríamos pensar que no sería falta de fe si ella les dijo que iba a pasar. Esperen tranquilos. ¿Habrá pensado así Jesús? Hay una profecía que por mucho tiempo ha sido analizada y hasta ha sido objeto de especulaciones en algunos casos, ¿no? Pero hoy no vamos a especular. Una especulación es cuando uno se forma una idea o un pensamiento sin tener bases sólidas. Pero ahora vamos a ver las bases de por qué podemos preguntarnos o meditar en cuánto tiempo falta para que se cumplan las palabras de Jesús. Miren cuál es la profecía. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Veamos un poquito en qué contexto se da esa conversación. Versículos 1 al 4. Marcos 13, 1 al 4 dice: cuando él estaba saliendo del templo, o sea, Jesús, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué maravillas de piedras y de edificios. Pero Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? De ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra, todo será demolido. Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos con el templo a la vista, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas y qué señal habrá de que todas esas cosas van a llegar a su conclusión? Claro, tenían mucha curiosidad, querían saber que el sistema opresor en el que vivía terminara. Querían saber cuánto faltaba. ¿Qué habrá dicho Jesús? Como mencionábamos hace un rato, ¿se habrá molestado? Fíjense el versículo 8. Como para saciar esa sed de curiosidad, les dice Marcos 13:8: porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en un lugar tras otro. También habrá hambre.
Esto es el principio de grande sufrimiento. Se habrán quedado pensando, ¿no? Por lo que Jesús pintaba, el cuadro no iba a ser muy alentador. Lo que tenían que esperar era una escena espantosa. Seguramente seguían teniendo cuestionamientos y siguieron pensando en esto, tanto que hasta el día de hoy seguimos pensando en esta profecía. Pero no solo la registró Marcos, Lucas también hizo su relato de lo que dijo Jesús entonces en el capítulo 21 y Mateo en el capítulo 24. Se le conoce como la señal compuesta porque tiene muchos rasgos en los que uno puede meditar, en los que uno puede detenerse y darse cuenta si es que la profecía de Cristo se está cumpliendo en este tiempo o tenemos que esperar más. ¿Por qué no analizamos algunos detalles? Como dijimos, no es especulación, porque la base sólida son las palabras del Hijo de Dios y están transcritas en el libro sagrado, que es la Biblia, la palabra de Dios. Así que tranquilamente podemos meditar en lo que ahí se dice. Miren, vamos al primer rasgo. Jesús le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Alguien pudiera decir, en toda la historia hubo conflictos armados. Siempre hubo conflictos. Y murió gente, y fue desgarrador, otros fueron desplazados, y siempre pasó eso. Pero nunca, como en estos últimos 100 años, nunca. En estos últimos 100 años murieron más de 100 millones de personas por conflictos armados, por guerras. Solo piénselo de esta manera. La población de Argentina, la población de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, se extinguirían en un solo momento. O sea, una parte de Sudamérica quedaría despoblada si quitáramos 100 millones de personas. Esa es la cantidad de vidas que cegaron las guerras. Más de 100 millones de personas. Ni que hablar con el daño colateral, es decir, todos los que sufrieron, que fueron parientes de esas personas que aún hasta hoy tienen secuelas emocionales por haber visto escenas espantosas y desgarradoras. En estos últimos 100 años han habido más guerras y más muertes que en los últimos 1900 años anteriores. ¿Qué piensa ser el cumplimiento de este rasgo de la profecía? Pero mire qué casualidad que nosotros hemos venido a nacer justo en esta parte de la línea del tiempo, donde se está cumpliendo esta parte de la profecía. Pero no nos quedemos solo con ese detalle. Por sí solo podría ser una coincidencia, es cierto. Veamos otro. El segundo, Jesús dijo, habrá terremotos en un lugar tras otro. Vieron que ahora por la tecnología, la globalización, uno puede recibir información en cuestión de minutos de lo que pasa en otra parte del mundo. Bueno, así de manera espantosa, uno podía ver casi en tiempo real lo que pasaba en uno de los terremotos más devastadores que hubo en Haití, el país del continente americano más pobre. Creo que fue el 12 de enero de 2010. Un terremoto de 7 puntos en la escala de Richter mató a 316.000 personas en cuestión de segundos. Y casi la misma cantidad quedaron sin hogar, sin recuerdos, sin vivienda, desplazados. Eso trajo como consecuencia enfermedades por la poca disponibilidad de agua corriente, de productos para el aseo y tantas otras cosas. De nuevo alguien podría decir, pero claro, ¿por qué es tan devastador un terremoto? Y por la explosión demográfica, si no, no sería tanto. Pero Jesús no dijo que iba a ser devastador, porque iba a haber mucha gente. Él solo dijo que iba a haber terremotos en un lugar tras otro. Y eso es lo que se esperaba. El terremoto de Haití es solamente un ejemplo. 10 de los terremotos más grandes de la historia y más devastadores se dieron desde 1914 para esta fecha. Ahora son dos aspectos, ¿no?, que se están cumpliendo, evidentemente. Ya la coincidencia empieza a diluirse. Veamos otro aspecto más. Jesús dijo, habrá escaseces de alimentos. Piense de nuevo en esto. No dijo por qué,
no dijo por la mezquindad humana, no dijo por la mala distribución de la riqueza, no dijo nada de eso, dijo que iba a haber escaseces de alimentos, ni siquiera porque el terreno no sea productivo, no, él dijo que iba a haber escaseces de alimentos. Qué paradójico es saber que Argentina, por ejemplo, contando 5 alimentos básicos, produce alimento para más de 400 millones de personas, casi 10 veces la población que tiene el país, pero Salta mismo tiene el índice de desnutrición más grande del país. ¿Y dónde está todo ese alimento? Bueno, parecería ser ilógico. Si alguien lo pensaba antes, que se iba a producir tanta cantidad de alimento, hubiera imaginado que no iba a haber una persona que se acueste a dormir con hambre. Así pasa en todo el mundo. 828 millones de personas se acuestan con hambre. Casi el 9% de la población mundial. Algunas estimaciones indican números más abultados todavía. De nuevo, ¿será el cumplimiento de la profecía? ¿O habrá que esperar que más personas mueran de desnutrición? Hoy por hoy mueren unos 8.500 niños por día de desnutrición en el mundo. Imaginen cuántos son por hora, por minuto, por segundo. Es tremendo, es tremendo. Sin embargo, son 3 los rasgos de la profecía que hemos visto que se están cumpliendo. Ya la casualidad tendría que ser demasiado grande para que estos 2 aspectos tan impresionantes en la historia de la humanidad se estén cumpliendo a la misma vez. Pero hay más. Dijo que habría, y aquí podemos analizar Lucas 21:11, aunque no lo vamos a leer, dijimos que Lucas 21 era el relato correspondiente a Marcos 13 que estábamos leyendo. Acá agrega un detalle. Los testigos de Jehová por años han anunciado a sus vecinos que iba a haber en un lugar tras otro epidemias. ¿Cuál es la última que recuerda? La gripe española no, porque creo que ninguno de acá se acuerda de lo que fue 1918-1919. La que todos nos acordamos es la pandemia de COVID. ¿Tiene una idea de cuántas personas murieron en el mundo? Hay números que indican que fueron 20 millones las muertes. Pero algunos dicen que se esconde el número real que podría ser muchas veces más grande. 20 millones de personas. Y 900 millones de afectados, y el gasto que tuvieron que afrontar los países, y más miseria, y más hambre, y una cadena que no se corta. Bueno, ¿no les parecía que cuando estaba ocurriendo la pandemia mundial estábamos viviendo en pleno cumplimiento de este rasgo de la profecía? A todos nos parecía que era así. Qué bueno es no olvidarse de lo que sentíamos en ese momento. Estábamos pensando, y de hecho lo seguimos haciendo, de que este rasgo que se cumplía nos acercaba mucho más al fin de este sistema de cosas. Hay algo que no tiene que ver estrictamente con lo físico. Un rasgo más que lo menciona Mateo 24. Mateo 24:12 habla acerca del aumento de la maldad. En otras traducciones habla acerca del aumento del desafuero. ¿Qué será el desafuero? El desafuero es la iniquidad o la maldad de las personas que demuestran un desprecio descarado por las leyes y principios divinos. Desprecio descarado por las leyes y principios divinos. ¿Han visto ustedes esto? Simplemente recuerden los programas de televisión que se veían hace algunos años y cómo han ido avanzando la sociedad en general en tolerar cosas que antes no se toleraban. Directamente ni se las hablaba. Hasta eran temas tabú, como por ejemplo la elección de vidas alternativas, el casamiento entre personas del mismo sexo y demás. Hoy es completamente aceptado por gran parte de la sociedad, hasta festejado, celebrado que esto sea así. Pero ¿qué pasa cuando se transgrede una norma o una ley?
Es como las normas o las leyes físicas. Uno, en ese caso, sufre las consecuencias inmediatamente, ¿no es cierto? En caso de las leyes físicas. En el caso de las leyes morales, no es muy distinto. Fíjense lo que decía Isaías capítulo 5, versículo 20, teniendo en cuenta este rasgo de la profecía. Isaías 5:20. Ay de los que dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, de los que presentan la oscuridad como si fuera luz y la luz como si fuera oscuridad, de los que hacen pasar lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Vieron esa expresión de dolor del comienzo? Ay de los que piensen así o de los que hagan así. Realmente hubo una cosecha amarga por aceptar tan livianamente las nuevas alternativas de vida, sí que las hubo. Saben que en Salta, simplemente en los primeros meses que contrajeron matrimonio personas del mismo sexo, en los primeros meses más de la mitad rompieron, pero si juraban amarse, empezaron con grandes expectativas, sus familiares, sus amigos estaban contentos, celebraron el momento y de pronto se diluye dejando sentimientos heridos, una conciencia atribulada quizás, personas disgustadas entre sí que antes se amaban, que tenían buenas relaciones. Bueno, a esos ayes es a los que se refería Isaías. ¿Por qué? Porque lo que en un momento parecía dulce, de pronto se transformó en amargo. Bueno, una consecuencia de transgredir las leyes de Jehová, del Creador, del que tiene derecho a poner las normas de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, ¿qué piensan? ¿Ha aumentado el desprecio descarado por las leyes y principios divinos? Creo que todos hemos sido testigos y somos testigos de eso a diario. Bueno, cinco rasgos de esta profecía que se están cumpliendo en el mismo momento en que nosotros hemos venido a vivir, en que nosotros hemos venido a nacer. Estaremos cerca del fin de este sistema. Evidentemente, las señales son claras de que sí. Estamos viviendo en la parte final, en los últimos días de este sistema de cosas. Ahora nos enfrentamos ante otro hecho. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer si todo va a desembocar en el fin de este sistema? ¿Cómo hacemos nosotros para no llevarnos la peor parte? Bueno, Jehová es paciente. Ha demostrado esta cualidad por mucho tiempo. Y todavía el tiempo que queda antes de que termine todo es un tiempo de reconciliación. Mire qué término hermoso utilizó el apóstol Pablo cuando habló acerca de aprovechar el tiempo para reconciliarnos con Dios. ¿Alguna vez se disgustaron con alguien querido? ¿Con un amigo, un familiar, con el que tenían una hermosa relación? Puede ser que sí. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva una reconciliación? Bueno, hay sentimientos heridos, quizás un poco de amargura por lo que pasó, y hay que perdonar, hay que volver a confiar, se necesita tiempo, ¿no? ¿Y por qué va a ser distinto con Dios? Una reconciliación con el Creador toma tiempo, porque hay que conocerlo, hay que saber cómo actúa Él con la humanidad, cómo piensa, cómo siente, hay que acercarse a Él. Entablar esa amistad y esa reconciliación va a tomar su tiempo. ¿Alcanzará el tiempo que queda? Bueno, aprovechemos este tiempo si notamos que estamos alejados de alguna forma. Aprovechemos el tiempo. ¿Cuántas oportunidades vamos a tener para reconciliarnos con Dios antes que venga el fin de este sistema? Probablemente sea una de las últimas. Una cosa sí es segura. Se acerca la destrucción de este mundo impío y Jehová para esa reconciliación tiene condiciones. Porque seguramente cuando usted quiso reconciliarse con ese amigo, familiar, o usted o otra persona, ¿qué esperaba? Y que no se vuelva a repetir ese mal momento, ese disgusto, esa traición. Bueno, Jehová también, para reconciliarse con nosotros, tiene algunas pautas que nos
que nos anima a seguir. Miren conmigo, por favor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. O sea que todas estas cosas se disolverán de este modo. Piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. Mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. Espera entonces Jehová de nosotros. Actos santos de conducta, hechos de devoción a Dios y estar pendiente del tiempo en el que vivimos. No requiere tiempo acostumbrarnos también a hacer lo bueno, a tener actos santos de conducta, a llevar una vida de devoción a Dios. Aprovechemos el tiempo de la paciencia y de la misericordia del Creador. Y todos los que pensamos que estamos y que hemos aprovechado el tiempo, que estamos reconciliados con Dios, conviene que nos preguntemos cómo lo estoy demostrando. ¿Cómo estoy demostrando que para mí queda poco tiempo? Bueno, la forma de vivir el día a día demuestra si para nosotros queda poco o mucho. Miren esto que escribió el apóstol Pablo, justamente muy apropiado. Primero a los Corintios, capítulo 7, muy apropiado para el tema que estamos tratando. Pero claro, hay que entender estas palabras. Primero a los Corintios 7, 29 al 31. Además, hermanos, les digo que queda poco tiempo. De ahora en adelante, los que tienen esposas sean como si no las tuvieran. Y los que lloran sean como los que no lloran, los que se alegran como los que no se alegran, los que compran cosas como los que no las tienen. Y los que usan el mundo como los que no lo usan a plenitud o plenamente, porque la escena de este mundo está cambiando. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo? Que nos deshagamos de todas las responsabilidades que tenemos, imposible. Él era uno de los primeros en cumplir con las responsabilidades que tenía. Lo que quería decir es que el tiempo que queda no lo podemos utilizar para cosas egoístas. Nada tendría que ocupar el primer lugar, sino lo que vimos anteriormente, los hechos de devoción a Dios, actos santos de conducta, y estar pendiente del tiempo en el que vivimos. Claro, vamos a seguir cumpliendo con todas nuestras responsabilidades, pero nuestra relación con Dios tiene que tener sí o sí el primer lugar. Bueno, Jehová, el Creador, está invitando a gente de todos los antecedentes, de todas las culturas, incluso de todas las religiones, a que se acerquen a Él. En Revelación o Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla acerca de que en esta época sería como un río el agua de vida que iba a fluir libremente y que toda persona podría acceder a él de manera gratuita. Y eso es lo que está pasando. Cualquier persona que quiera acercarse a Jehová tiene todas las posibilidades de hacerlo. Actuar en armonía con lo que uno aprende cuando consume el agua de la verdad es lo que puede llevarlo a uno a vivir eternamente en otras condiciones. La pregunta es, ¿le atrae la idea de vivir una vida larga, una vida con propósito, de despertar un día sin dolencia, sin enfermedades, sin esa sensación de que se le va acabando la vida? ¿No sería hermoso? O levantarse sin extrañar a los seres queridos que una vez perdimos porque ya estén disfrutando con nosotros. ¿Quién no anhela eso? Bueno, si ha notado que está bajando los brazos, levántelos, póngase manos a la obra urgentemente. No vacile, no pierda tiempo. Recuerde que el tiempo es un bien escaso en estos momentos. Jehová desea que aquellos que se han alejado o que se han hecho inactivos o que en un tiempo tenían mucho celo, vuelvan a sentir ese fuego, esa llama dentro de sí, y vuelvan a Él. Hay muchas razones por las que uno se puede alejar de la organización de Dios. Hay un pasaje de la Biblia que quizás alguna vez se lo hayan dicho o haya escuchado que se lo aplicó a alguien. Lo podemos aplicar a nosotros. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 25.
Así dice, 1 Pedro 2:25, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor y superintendente de sus almas. Como ovejas descarriadas. No suena muy lindo que nos digan ovejas descarriadas, ¿no es cierto? Pero ¿sabes que un escritor del Salmo se dijo así mismo un término similar? Salmo 119, 176. Fíjense, por favor. 119, 176. Se aplicó un término parecido. Me he descarriado como una oveja perdida. Ven en busca de tu siervo porque no me he olvidado tus mandamientos. Bueno, si uno está en esa condición, si uno cree que se está alejando, que está bajando los brazos, no tome a mal ese término. Mire que es muy positivo desde cierto punto de vista. ¿No dijo Jesús que el pastor que pierde una oveja deja las 99 que tiene a resguardo y se va en busca de esa única que perdió? Ahora, ¿cómo se imagina ese tiempo del pastor con una sola oveja cuando la encuentra? Y bueno, tiene, por así decirlo, toda la atención para ella. Ella ha estado lastimada y el pastor le va a dedicar toda la atención en ese momento para llevarla de nueva cuenta al rebaño, sana, fuerte, y si tiene que cargarla en los brazos, ¿qué va a hacer? La va a cargar con cariño. Entonces, ¿es tan negativo el término? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Como decíamos, hay muchas razones para que una persona se haya hecho inactiva, pero lo que más desea Jehová es que retome el servicio que antes le daba y vuelva a sus brazos protectores, Él que tanto nos ama. ¿Cómo puede hacer una persona para volver a acercarse a Jehová y aprovechar el tiempo que queda? Utilizando las herramientas que Jehová mismo ha puesto a disposición. Una organización poderosa, gigante, que está al amparo de todos los que se quieren acercar a Jehová. La literatura que da fortaleza espiritual cuando uno la lee, la estudia, las reuniones. Cada uno de los aquí presentes puede ser un refugio en sentido emocional, una contención. ¿Sabe que en el pasado Jehová envió profetas a avisar el tiempo que quedaba antes de sus juicios, para que ayudara a la gente a reconciliarse con Él en ciertas ocasiones? Y hoy está haciendo lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Utiliza un grupo de personas que la Biblia los llama el esclavo fiel y prudente. Muchos de ustedes los conocen. No son jovencitos. Es más, ya tienen cierta edad. Que uno pudiera decir que esa edad los limita un montón en el servicio que le dan. Pero aunque es injusto comparar, yo creo que si comparamos lo que nosotros hacemos con lo que ellos hacen, todavía con la edad que tienen y los achaques que tienen, nos están dando un verdadero ejemplo de entrega absoluta para los intereses del reino. ¿No pudiéramos nosotros tratar de reflejar lo mismo? Utilizar nuestro tiempo, nuestros recursos, aprovechando el tiempo de reconciliación para ganarnos un lugar en ese prometido nuevo mundo. Recuerde, no van a haber otras posibilidades, no van a haber. Es crucial que prestemos atención ahora y que hagamos los cambios necesarios. En el pasado, cuando Dios dio advertencia, la mayoría de las personas actuó cuando era demasiado tarde. Claro, se dieron cuenta ya cuando no había posibilidades de reconciliación. No nos debería pasar eso a nosotros que estamos escuchando hace mucho las advertencias de lo que va a pasar. Piense seriamente si le pudiera preguntar al Creador, a Jehová, ¿cuánto falta? ¿Qué cree que le diría? ¿Falta así? ¿Falta así? Lo más probable es que nos haría entender que estamos al umbral del gran cambio. La tarea entonces ahora es nuestra. Ya sabemos que vivimos en un tiempo particular de la historia. Ya sabemos que esos acontecimientos no se van a retrasar. Jehová ha fijado un día final, Él ya tiene una fecha y no va a volver atrás su palabra. Pero en su gran misericordia nos está dando tiempo para recomponer nuestra relación con Él. Es nuestro deseo y nuestro ruego que así lo haga,
que aproveche toda oportunidad que tenga para restablecer y fortalecer su relación con Jehová, y de esa manera hallar seguridad en el cálido abrazo de Jehová, nuestro gran pastor.